Aleluya. Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, en esta hermosa tarde. Qué bueno que estemos conectados a través de este estudio bíblico. Es para nosotros siempre una bendición. Les saluda el pastor Mario Abelardo Chávez, pastor del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel en Richmond, California, y como siempre súper bien y acompañado con mi amada esposa Lucy de Chávez. Bienvenidos a este estudio bíblico. Esperamos que podamos aprender juntos y lo invitamos a que comparta esta transmisión para que otros puedan ser alcanzados con la palabra del Señor. Amén. Así es que bienvenidos todos. Vamos a comenzar. Recuerde que el estudio pues lo dividimos en dos partes, ¿verdad? Escuchamos el proverbio, una pequeña meditación. Y luego nos quedamos estudiando la carta del apóstol Pedro, la primera carta del apóstol Pedro. Ahora estamos en el capítulo 2, así que sé que va a ser de mucha bendición para todos con la ayuda del Señor. Bien, mis queridos hermanos, vamos a orar y vamos a ponernos en las manos de nuestro Salvador. Oh buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Señor, estamos en este lugar reunidos, Padre, para presentarnos delante de ti y para que tu Santo Espíritu hable a nuestro corazón. Nos ponemos en tus manos, Señor, y ponemos todo lo que hemos preparado en tus benditas manos. Ayúdanos, Dios, a aprender, ayúdanos, Padre, a buscarte, ayúdanos a conocerte más a través de tu santa palabra. Toma control de todo eso, Espíritu Santo. Así los que estamos acá, los que van a conectarse, Señor, los que ya se conectaron, bendice sus vidas, Señor, y que tu Santo Espíritu sea realmente el Maestro en este lugar. En ti descansamos, ponemos todas nuestras cargas, nuestras preocupaciones en ti. Gracias Dios, gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Ok, mis queridos hermanos, los dejamos con la lectura del proverbio del día. Esperamos que ya lo haya leído. Recuerde que el proverbio está hecho como para que nosotros leamos al menos un capítulo al día. 31 capítulos tiene y sé que es de mucha bendición. Así que nos quedamos con el proverbio del día. Amén. El proverbio del día, proverbio 26. Como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. El látigo para el caballo y el cabestro para el asno, y la vara para la espalda del necio. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Como el que se corta los pies y bebe su daño, así es el que envía recado por mano de un necio. Las piernas del cojo penden inútiles, así es el proverbio en la boca del necio. Como quien liga la piedra en la honda, así hace el que da honra al necio. Espinas hincadas en manos del embriagado, tal es el proverbio en la boca de los necios. Como arquero que a todos hiere, es el que toma a sueldo insensatos y vagabundos. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarla a su boca. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. El que pasando se deja llevar por la ira en pleito ajeno, es como el que toma al perro por las orejas. Como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte, tal es el hombre que engaña a su amigo y dice, ciertamente lo hice por broma. Sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismosos cesa la contienda. El carbón para las brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Las palabras del chismoso son como bocados suaves, y penetran hasta las entrañas. Como escoria de plata echada sobre el tiesto, son los labios lisonjeros y el corazón malo. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón.
Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. El que cava foso caerá en él, y al que revuelve la piedra, sobre él le volverá. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. El proverbio del día. Aquí estamos, el proverbio, ¿verdad? Tremenda bendición del proverbio, mucho consejo, amados. Solo realmente estudiando el proverbio, pues no nos alcanzaría la hora, ¿verdad? Así es que vamos a ver unos cuantos. De hecho, los que vamos a ver están continuos porque hay mucha enseñanza en ese libro de proverbios. Recuerde que el libro de proverbios fue escrito por el rey Salomón y hay muchas bendiciones, vienen del hombre más sabio. De hecho, el hombre, según como habla en Eclesiastés, que también lo escribió, el hombre experimentado en absolutamente todo, se logró tener todo lo que quería, hacer todo lo que quería, y llegó a conclusiones bien importantes ahí en el libro de Eclesiastés. Amén. Pero vamos a comenzar. Y que aún en día siguen vigentes cada una. Bueno, este proverbio nos habla sobre la necedad y aún a pesar de que se repiten, no tomamos consejo de ellas, pero vamos a verlos. Sí, y a pesar de la distancia en años, los miles de años que hace que se escribieron esto, siguen teniendo tanta vigencia como que fuese escrito por alguien de ahora. Y de hecho, sí, ¿verdad? Sí se fue escrito por alguien de ahora porque toda la palabra de toda la Biblia es inspirada por Dios. Entonces, amén, definitivamente que fue Él el quien nos manda a decir esto. Así que comencemos. Oiga esto, por favor, el versículo 1, y póngale mucha atención a lo que dice. Como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Mire qué comparación más bonita hace el Señor, ¿verdad? No nos deja que nos equivoquemos mucho, que nos da lo que nosotros conocemos, que es el clima, ¿verdad? Si llueve en el tiempo de verano, pues las cosechas y todo eso, lo que ya está listo para cortar, se arruina y viceversa, ¿verdad? Entonces, así dice, si llueve cuando hay que cortar, se arruina el fruto. Entonces, de la misma manera, si al necio se le da honra, eso es un inconveniente increíble. ¿Y por qué? Porque no la sabe controlar, no la sabe guiar, lo van a seguir gente y se va a hacer tan necio como lo es Él, ¿verdad? Así es que cuando nosotros honremos a alguien tenemos que ser muy sabios, ¿verdad? Sí, porque algunas veces se adula, en una porción le llama el tonto, ¿verdad? Se está adulando, se está alabando y lo único que hace es envanecerse y hacerse sabio en su propia opinión, y con ese hermoso ejemplo que nos da que en la selva no podemos esperar nieve, ni en el desierto podemos esperar que llueva, ¿verdad? Así tampoco nosotros, ¿cómo te diría? El ejemplo está de manera más clara, no puede ser explicado. Así nosotros no tenemos que alabar ni adular a una persona tonta, sabia en su propia opinión. O necio, ¿verdad? O necio. Así es que vamos al versículo 2. Miren lo que dice, por favor, versículo 2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Y nos decimos, ¿por qué? ¿Por qué me sucedieron todas estas cosas? Y no meditamos. ¿Verdad? Entonces, miren la comparación igual, ¿verdad? Igual el Señor nos enseña de las cosas que nosotros conocemos, nos enseña a nosotros para que podamos comprenderlas, amén, ¿verdad? Dice que como el gorrión en su vagar, el vagar es el tiempo en que el gorrión está creciendo, no puede volar y parece que no está haciendo nada, pero está preparándose físicamente para poder alzar el vuelo y ser autosuficiente, ¿verdad? Los gorriones no tardan mucho tiempo en separarse del nido. Y parecen que son unas aves como que andan sin rumbo. Así es, pero la primera parte, como el gorrión en su vagar, cuando está en su nido desarrollándose, que parece que no hace nada. Y después dice, como la golondrina en su vuelo. La golondrina allí anda, ¿verdad?
como un vuelo loco, pero de loco no tiene nada, sino que así es su velocidad y su capacidad de ver tantas cosas rápidamente. Anda buscando comida, anda buscando lo necesario para construir su nido. Entonces, así como el gorrión parece que no hace nada, pero sí está haciendo algo, como la golondrina parece que da vueltas a lo loco, pero sí hay una razón para eso. Tiene propósito. Así es, así, oiga bien, así la maldición nunca vendrá sin causa. Si algo llegó a su vida, tiene una razón. Muy probablemente nosotros la hemos provocado en nuestras decisiones, nuestras malas decisiones, no tomamos en cuenta a Dios, seguimos haciendo lo mismo, ¿verdad? Parece que decía Einstein que locura es hacer lo mismo y pensar que vamos a tener un resultado totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, queremos que las cosas nos vayan bien y estamos haciendo lo incorrecto. Entonces, la maldición viene. Y, amados, también la Biblia dice que las pruebas vienen si son necesarias. Si nosotros no obedecemos la voz de Dios, Dios nos va a mandar circunstancias adversas para que nosotros volvamos a ver cuál es su santa voluntad. Amén. Así es que en lugar de quejarse, doble rodillas, pídale al Señor que le dé sabiduría, examínese usted. Eso es muy importante lo Correcto. que dice, hacer remembranza y ver cuál es la causa. Así es. Y si hay algo que cambiar, le aconsejamos cambiarlo, porque mientras Dios decida que la situación va a estar difícil, no va a cambiar por más que usted quiera arreglar la situación. Ahora mire lo que dice el versículo 3. El látigo para el caballo y el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Cómo nos va ejemplificando el Señor con ejemplos muy prácticos del diario vivir. ¿Verdad? Y para el pueblo que lo recibió era todavía más práctico que nosotros. Porque estaban en uso, en todos. cosecha, en animales para el trabajo, etcétera. Para ¿verdad? transportarse. Así es. Entonces dice, el látigo para el caballo, ¿verdad? Es una bestia que sirve de transporte, sirve de carga, entonces se le corrige con el látigo. Y después dice, y el cabestro para el asno. ¿Verdad? Cuando no hace caso, el cabestro se utiliza para que el animal reaccione y se comporte correctamente. Y de la misma manera, así como el látigo y el cabestro, estas dos herramientas para corregir a los animales existen y están listas. También la vara está lista para la espalda del necio. Amén. Y a mí me llamaba la atención porque el caballo generalmente tenés que impulsarlo para que camine y siga adelante. Y el cabestro, los burritos tienen otra característica que lo dejas y el burro camina. Entonces el cabestro le sirve como una forma de guiarlo y también de frenarlo. Sí, y así de la misma manera nosotros necesitamos esa guía y ese freno también del Señor que está en la palabra. ¿Cómo nos vamos a dirigir y hacia dónde nos vamos a dirigir? Y dependerá de nosotros, mis queridos hermanos, dependerá de nosotros si atendemos con el oído o con la propia experiencia y el dolor personal. Ahora ve el versículo 4 y le dije que eran seguidos, ¿verdad? Porque los primeros 4 están bien importantes. Luego vamos a tomar otros del final y ahí le dejamos a usted para que usted pueda leer y meditar en el libro de Proverbios. Ve el versículo 4, por favor. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Así es, o sea, el necio tiene su propósito al gritar, al forcejear, al continuar con esa misma actitud, ¿verdad? Sí. Quiere probar su punto, quiere continuar y hacer quedar mal a otras personas. Entonces, por eso es que dice, nunca, si usted sabe que una persona está en esa actitud, en esa edad, nunca, no es que a vez en cuando, nunca respondas al necio de acuerdo a su necedad, o sea, como él quiere. El necio le está provocando
hablando a usted, la Biblia dice, nunca le respondas lo que él quiere. Nunca entres al juego del necio porque vas a quedar igual. Para que no seas, dice, no seas tú también como él. Como él. Y luego el versículo siguiente nos dice cómo nosotros tenemos que responder, porque no es necesario que nosotros nos quedemos sin respuesta y el necio nos va a estar haciendo cualquier cosa, sino que mire lo que dice el versículo 5. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. En otras palabras nos está diciendo, no caigas en el juego del necio. Si tú le sigues al juego vas a quedar necio como él. Pero algunas veces el necio quiere que nosotros nos pongamos en el nivel de él para que hacernos quedar que los necios somos nosotros y hacernos quedar mal. Pero dice que tenemos que poner a ese necio en su lugar para que él no se crea sabio, ¿verdad? Así es. O que no se crea que... como dice, sabio en su propia opinión, que algunas veces repite tanto su necedad, la hace pública y la expande con muchas personas para sentir el apoyo y ya todos se vuelven a un mismo nivel. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Y cuánto cuesta, pastor, quedarse callado o buscar esas palabras para no parecer necio, más necio que el que está hablando? Así es que hay que ser muy sabio para eso. Ahora, fíjense que como nosotros no vemos el corazón de las personas, muchas veces por envidia, por lo que sea, por situaciones diferentes, ¿verdad? Celos, enojos o qué sé yo. Algún resentimiento, algo hicimos y no nos dimos cuenta, etc. De repente hay personas que nos tienen malas intenciones. Mala voluntad. Mala voluntad, así es. Los podemos tener en el trabajo, pueden ser vecinos, pueden ser inclusive en la iglesia, porque hay quienes están tratando de tomar la dirección de ciertos ministerios, qué sé yo, ¿verdad? Y no porque están en la iglesia tienen buenos sentimientos. Se supone que así debería de ser, pero aquí la palabra de Dios nos está advirtiendo, ¿verdad? Que si nosotros sabemos que alguien tiene malos sentimientos, oiga bien, que si usted entiende que alguien tiene malas intenciones para con usted, aunque disimule, usted no tiene que caer en su trampa. Mire lo que dice, por favor, versículo 24 en adelante. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. Amén. Entonces, amados hermanos, mire, uno tiene que entender, alguien está enojado con usted, de repente, de la nada, le sale hablando así amablemente, no le crea. No le crea. Puede que haya cambiado, puede que sí, pero usted tiene que ver, no solo oír, sino que ver que ha cambiado su actitud. Y si alguien le tiene envidia, quiere su puesto, quiere lo que sea, amados hermanos, en el trabajo se da mucho, usted no le crea. Y fíjense que por eso es que los creyentes, como no lo sabemos todo, tenemos que mantenernos en el sendero del Señor y mantenernos congregados. ¿Por qué? Porque Dios cuida a sus hijos. Y a mí me llama mucho la atención el versículo 26 que leímos, y lo vuelvo a poner en su pantalla. Mire, oiga esto. Aunque su odio se cubra con disimulo, o sea, su odio, él esté disimulando, usted es mi amigo, yo esto, yo lo otro, su maldad será descubierta, ¿dónde? En la congregación. En la congregación. Así es que, amados hermanos, a mantenernos en el Señor, a no confiar necesariamente en toda la gente. Hay personas de mal corazón, ¿verdad? Dentro de las iglesias los hay, dentro del trabajo los hay, hasta familia tiene mal corazón, ¿verdad? Entonces tenemos que ser muy sabios para no ser víctimas, amados, para no ser víctimas de ellos. Es importante, ¿verdad? Y aunque nosotros algunas veces no actuemos de buena fe, pero no querramos ver eso porque decimos, no, es imposible que se dé. Pero tanto como el proverbio, como en un salmo, nos hace referencia a eso en el Salmo 55 y nos dice, si no tú, hombre, al parecer, él está hablando al hombre que era íntimo mío, dice, que eras mi guía, eras mi familiar, dice, que juntos comunicábamos dulcemente
secretamente los secretos, dice, y andábamos en amistad, y hace la referencia en la casa de Dios. Tremendo, tremendo, ¿verdad? Así es que, amados, tenemos que ser, les repito, tenemos que ser muy sabios, ¿verdad? Porque no sabemos, ¿verdad? No sabemos, hasta el dicho, a caras vemos, corazones no sabemos. Bien, y también las personas algunas veces vienen cargadas de sus propias cosas y vienen a desquitárselas con el que no la debe, ¿verdad? Y eso, perdón que interrumpa, Ajá, no. porque algunas veces ven algo y como ellos andan tanta tribulación o tan desesperados que tienen mala percepción de las cosas y lo hacen como leímos anteriormente en los primeros proverbios, hacen sus conjeturas en su necedad, en su propia opinión y queriéndose sabios en su propia opinión y queriendo esto es y que prevalezca algunas veces su opinión y no están tan tribulados que no pueden tener ese discernimiento de que las cosas a la casa del Señor vamos a edificarnos, a tener esa coinonía, a estar en ese amor fraternal como el Señor nos manda, que es el que cubre toda la falta. Mire, hermano, y se lo digo como pastor, y no siempre he sido pastor, hemos sido colaboradores, hemos sido ovejas, hemos estado en diferentes niveles en las iglesias desde que conocemos al Señor. Y nos hemos dado cuenta que hay demasiados corazones que están con pensamientos malos. Yo no sé si no han nacido de nuevo, si están pasando problemas, si así como resuelven sus cosas allá afuera en el mundo, quieren resolverlas en la casa de Dios, con chambres, con difamaciones, qué sé yo. Entonces, sí se da. Y por eso es que tenemos que ser sabios, por eso necesitamos la luz de la palabra del Señor en nuestra vida para que podamos enfrentar todo lo que venga, amados. No estamos exentos, se lo repito, no estamos exentos de pasar momentos difíciles, pero si Dios nos advierte, deberíamos nosotros escuchar un poco la voz de Dios para que no seamos víctimas así, mis queridos hermanos. El consejo oportuno. Así es. Sí, y ese es parte del proverbio, ¿verdad? Que es, tenemos que meditarlo siempre antes, al amanecer, dice, buscar la palabra del Señor y que sea como una costumbre para que no sea de manera lamentativa, sino que de manera oportuna, de manera preventiva, diría. Amén. Preventiva la palabra del Señor. Y vamos a nuestro estudio bíblico. Amén. A lo que venimos, amados hermanos, la meditación del proverbio siempre nos llena mucho en nuestro corazón, pero es el estudio bíblico. Recuerde que ahora vamos a estar estudiando la primera carta del apóstol Pedro y estamos en el capítulo 2. Así es que si usted tiene Biblia, tráigala, aunque nosotros vamos a ponerle el texto, ¿verdad? Pero es importante que la palabra de Dios esté delante de usted, ¿verdad? Amén. Es importante que usted la medite, la lea, la medite. Ahora vamos a meditar en un par de versículos y es importante que nosotros podamos sacarle provecho a esto. Vamos a ver ahora, el tema de este momento es sacrificios espirituales. Eso es, sacrificios espirituales o sacrificios del creyente, si usted lo quiere hacer. Toda la gente dice, no, pero es que Dios no quiere sacrificios. Eso era en el antiguo pacto. Sí, eso es el antiguo pacto, pero vamos a ver que ahora para el creyente, para el nacido de nuevo, para el Hijo de Dios, para el cristiano, también es necesario que presente sacrificios y como estábamos platicando ya hace algún rato, ¿verdad? Que los sacrificios son prácticamente la misma conducta que el cristiano debe tener constantemente. Amén. Es un fruto que debe de agradar a Dios. Así que vamos a la palabra del Señor. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos del 4, vamos a leer hasta el 6. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedra viva, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.
Amén. Gloria al Amén. Señor. Señor, Sí, Señor. añade bendición a tu palabra, te lo suplicamos, y ayúdanos a comprenderla, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Amén. mis queridos hermanos, fíjense que estamos en un estudio exegético, es decir, vamos versículo a versículo, vamos aprendiendo lo que el Señor nos va enseñando. Ahora, queremos dividir esta enseñanza en dos partes, ¿verdad? El versículo 4 habla de que nosotros somos piedra viva, que Cristo es piedra viva, pero que también es una piedra que a pesar de que es viva y que es escogida por Dios, ha sido desechada, ¿verdad? Por su pueblo y desechada por muchas personas. Entonces, esa porción la vamos a estudiar el próximo miércoles. Esto es precioso, amados hermanos, porque es a través de esa piedra viva, a esa piedra que ha sido cortada, ¿verdad? Y para que fuera la piedra del ángulo y no el sostén, sino que la guía de la construcción del edificio santo que es la iglesia. Entonces, amados, vamos a dejar eso para el próximo miércoles y nos vamos a centrar en lo que dice en el versículo siguiente, que habla sobre que tenemos que ser edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales. Pero fíjense que todo esto, amados hermanos, arranca desde el versículo 1, donde el apóstol Pedro nos está diciendo, o por lo menos le estaba diciendo a las personas que fueron las receptoras de la carta, que fueron creyentes judíos que fueron dispersos por la persecución. Y están las ciudades, el Ponto, Galacia, etcétera, ¿verdad? Ahí mismo están descritas, pero como no era para una ciudad, esta se conoce como una carta universal. Entonces, a pesar de la persecución, el apóstol Pedro les dice que tenemos nosotros como creyentes que desechar, ¿verdad? Una nos dice que desechemos y en otra nos dice que deseemos. No lo mismo, ¿verdad? Porque esas dos cosas se contraponen. Primero dice, y vamos a ver del versículo 1 para poder agarrar la enseñanza desde el principio. Entonces dice, desechando pues, sigue leyendo, por favor. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Entonces, como cristiano maduro, yo tengo que aprender a desechar, hacer a un lado, ya no tomarlo en cuenta. Toda malicia. La palabra malicia, yo recuerdo que antes le decían a las niñas, ay, qué bonito, ya está entrando la edad de la malicia. Pero la malicia, amados hermanos, es sinónimo de maldad. ¿Verdad? Entonces, no es una expresión que deberíamos nosotros de desear. Pero, y porque habla de que la niña se está poniendo ya grandecita y va a comenzar a maquillarse, a la coquetería, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, pero cuando la Biblia habla de malicia, siempre habla de la práctica del mal desde la mente, ¿verdad? No al momento de hacerlo, sino que a la meditación para hacer el mal. Entonces dice malicia, luego dice todo engaño. Tenemos que hacernos a un lado del engaño porque la Biblia enseña que el padre de la mentira es Satanás. Luego, como dice malicia, dice engaño, obvio nos lleva a la hipocresía que contiene la malicia y contiene el engaño. Cuando las personas actúan hipócritamente es cuando están actuando para aprovecharse de la persona que está frente a la cual están actuando, ¿verdad? Para engañarlo, para burlarse de él, etc. Esa es la hipocresía y es lo que tenemos que desechar. La malicia, el engaño, la hipocresía, las envidias, el desear lo que otro tiene y desear que no lo tenga, ¿verdad? Queremos inclusive a veces hasta destruir. Allá Santiago dice que ¿por qué son las guerras? Y es por eso, por la envidia, ¿verdad? Y por los pensamientos pecaminosos que vienen por la envidia. Y luego dice, y todas las detracciones. Amados hermanos, la palabra detracción en economía resulta en resta o división. Pero las detracciones en cuanto a la conducta habla de las calumnias, habla de todas aquellas actitudes del hombre que le restan la fama, le restan el honor a otra persona. Cuando usted calumnia a alguien, por ejemplo, está diciendo cosas que no son verdad,
o difamación, que es similar, cosas que no son verdad de estas personas, está restándole a su reputación. Entonces todo eso nace de Satanás. Entonces Pedro nos dice, desechen todo eso. ¿Y para qué? Para que ustedes puedan buscar lo que Dios les ha dado. ¿El qué? La leche espiritual. Dice que nosotros debemos, y lo pongo ahí en su pantalla, debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Entonces, amados hermanos, vean que la Biblia nos está diciendo, desechen como hombres maduros, pero la palabra de Dios ustedes tienen que desearla como los niños desean ¿cómo se llama? La leche materna, que es una necesidad. Así debería de ser en nuestra vida. La palabra verdadera, una necesidad. Porque, dice después, no adulterada, o sea que tiene que ser pura. ¿Y cuánto cuesta si no más que la palabra de Dios? Pero muchas veces nosotros, como la comodidad, empezamos a escuchar muchas cosas y no nos vamos a ver la palabra del Señor. Y fíjense que los niños en este sentido son más sabios que los humanos, porque los humanos estamos deseando cosas que nos hacen daño. El niño está deseando lo que es bueno para él. Amén. Entonces dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y dice, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es decir, para que por ella vayamos nosotros comprobando esa salvación que Dios nos ha dado, creciendo en el conocimiento de la palabra, creciendo en el conocimiento de la gracia y de la vida cristiana. Porque no solo se trata de nacer en el Señor, a partir de ahí comenzamos nosotros a crecer. Si un niño se mantiene como niño, digamos un bebé, llega a los 4 años y todavía tiene cuerpo de bebé, usted sabe que hay algo malo en el niño. Hay una deficiencia que no le permite crecer, desarrollarse. Entonces, sin embargo, encontramos a muchos creyentes que no se desarrollan, que no pasan a su etapa adulta, porque la adultez tiene que ver mucho con la espiritualidad, no con el transcurso del tiempo, sino que el absorber la palabra y el ponerla en práctica. Y entonces por eso es que encontramos un montón de cristianos que tienen años de ser creyentes, pero sin embargo siguen viviendo como que fueran nuevitos en el Señor. Entonces dice, desechen aquello malo, deseen esto bueno, pero dice el versículo 3, y oiga esto, y esta es una condicionante sin la cual no se puede desear la leche espiritual y no se puede desechar toda esa maldad que ha habido en nuestro corazón. Amén. Y dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Amén. Entonces, o sea, lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Lo que está diciendo aquí es que si ustedes realmente han gustado, si ustedes han crecido, si esa semilla del evangelio que se sembró en ustedes está dando fruto, es porque son salvos. Y entonces, en otras palabras, Pedro les está diciendo, bueno, si es que son salvos, desechen lo malo, amen lo bueno, amen la palabra, porque, amados, sin ser hijos de Dios no hay deseo por la palabra. De hecho, hay muchos cristianos, ¿verdad? Y quiero decir que vamos a darle el espacio, son nacidos de nuevo, pero no les gusta la Biblia, no quieren la palabra de Dios, no les gusta escuchar sermones. Porque va contrapuesta con la carne, pastor, algunas veces. Y es la importancia del estudio exegético es, bueno, por lo menos en mi parte, que había pasado por esta porción, pero ese pequeño parte final del versículo 3 dice, si habéis gustado, comentándolo, me hizo reflexionar esa parte que tú dices, que muchos estamos y somos, está feo decirlo, pero somos como parásitos espirituales, porque escuchamos, pero como se contrapone con nuestra carne, no gustamos, no queremos leer la palabra, no queremos escuchar esa leche no adulterada, esa verdad, esa palabra viva, esa palabra que dice que es más cortante que una espada de 2 filos, dice
dice, que se contrapone a nuestra carne, y es mucho más fácil dejar por la corriente. Ok, sigamos, y es bien importante, fíjense, amados hermanos, porque como líderes tenemos que discernir quiénes son bebés en el Señor, quienes son maduros y quienes simplemente no han gustado del don celestial, no conocen al Señor, no han nacido de nuevo, y es bien difícil exigirle algo espiritual a alguien que no ha nacido, porque la Biblia dice que nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Amén. Entonces, y también, hay otra porción que dice que el hombre carnal no discierne las cosas espirituales. Amén. Y algunas veces nosotros queremos que las discierna, y en el afán de que sirvan, que se queden, que se comprometan con el Señor y que le sientan ese gusto, tratamos de ¿cómo te diría? Ignorar que no puede... Lo que está claro. Lo que está claro. Mire, y lo que se ve algunas veces. Al principio lo hacíamos, no, para que no se vaya el hermano, darle un privilegio, ponerlo a servir. No, el servicio en la iglesia es un privilegio, es para la gente que está en la iglesia, que desea la iglesia, que ama la iglesia, que quiere servirle al Señor, ¿verdad? Que ama al Señor y que quiera si o no se ha ganado un puesto para poder realizar alguna función en el nombre del Señor. Y que se identifica. Cuando nosotros estamos poniendo a servir a gente que no es cristiana, estamos poniendo algo que no es agradable al Señor. Hay que entender eso, y no podemos exigirle a las personas que no conocen a Cristo que se comporten como que lo han conocido. Entonces, amados hermanos, ya habiendo pasado ese filtro, ¿verdad? El filtro es que quiten lo malo, tomen la palabra, ¿verdad? Si es que ustedes han nacido de nuevo, entonces si han nacido de nuevo, el apóstol Pedro comienza en el versículo 4 y nos dice las 3 primeras palabras. Acercándonos a Él. Oiga, porque no podemos crecer lejos de Dios. La palabra de Dios jamás nos lleva lejos de Dios. Hay mucha gente que habla del Espíritu Santo, pero no toca la palabra. Y el Espíritu Santo dice la Biblia que Él está aquí para darnos testimonio de Jesucristo. Amén. Entonces tenemos que ir a la palabra. Toda reunión cristiana tiene que ir a la palabra. Si hay alguna reunión cristiana ahí donde la palabra no caminó, amados hermanos, eso puede ser lo que usted quiera. Eso puede ser un cumpleaños, puede ser una celebración de no sé qué, pero no es una reunión cristiana, ¿verdad? Y si el centro no es Jesucristo, eso no es una reunión cristiana. Y al no ser una reunión cristiana, cuando están reunidos personas que también pecadores, como lo somos todos los seres humanos, eso da oportunidad a que hayan desviaciones y problemas, ¿verdad? Pero allá cada quien hace lo que quiere, pero la palabra de Dios debería estar siempre en una reunión cristiana. Entonces dice, acercándoos a Él. Y mire cómo le llama al Señor Jesucristo. Piedra viva. Piedra viva, ¿verdad? ¿Por qué piedra viva? Porque el Señor Jesucristo es la palabra encarnada. Amén. ¿Verdad? Entonces, y la Biblia se reconoce a sí misma como que está viva y que es más cortante que toda espada de 2 filos. ¿Por qué? Porque está viva, porque produce vida. Amén. Y también decimos que es aquella agua viva que está dentro de nosotros, que es la resurrección también, porque Cristo no solo murió, sino que es cierto, fue crucificado, pero también resucitó. Amén. Y Él está vivo. Y es la vida eterna. Esa agua viva, esa piedra viva nos da la vida eterna. Y fíjense, amados hermanos, que es hermoso esto, y el saber que nuestro Señor Jesucristo está realmente vivo, porque es hermoso porque, amados hermanos, Él es el sostén del cristianismo. Todas las otras religiones, las personas que las iniciaron ya murieron, ya no están y los recuerdan, ¿verdad? Y hacen imágenes de ellos. Pero Amén. El cristianismo, amados hermanos, el cristianismo depende de la vida de Jesucristo. Nosotros vivimos porque Él vive. Ahora, Amén. Aunque Jesús, los otros murieron, aunque Jesús fue rechazado, fue crucificado, pero tenía algo que el Padre no los había dado, lo había elegido, lo había escogido y valorado para Entonces, oiga esto, él es la piedra viva, dice después que es desechada por los hombres, pero más para Dios escogida y preciosa. Y preciosa. A partir de allí,
Nos vamos a saltar el punto de que Cristo es la roca, Cristo es la piedra escogida por Dios, y nos vamos a pasar al sacrificio del creyente. ¿Por qué? Porque el versículo 4 está unida a todos los demás versículos que continúan, pero el versículo 5 nos trata un tema bien importante sobre el sacerdocio del cristiano y sobre los sacrificios que como cristianos nosotros debemos de presentar. Claro, nos dice, acérquense a Él, piedra viva. Como hemos sido renovados a través del Espíritu Santo, nosotros hemos sido renovados para hacer una casa espiritual, pero también para presentar sacrificios espirituales. Miren lo que dice el versículo 5, por favor. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, amados, Él es la piedra viva, ¿verdad? Ya les digo, después vamos a tomar cómo es que retomar cómo esa piedra viva fue rechazada. Y cómo es que eso operó, y que ahora el que la rechaza, porque todavía sigue siendo rechazada por muchos, es tropezadero y es perdición el rechazar esa piedra viva. Pero nosotros, ¿verdad?, que hemos abrazado esa piedra, que hemos atendido el llamado del Evangelio, nos dice, vosotros también, como piedras vivas, como Él nos ha dado vida, como dijimos hace un rato, estamos muertos en delitos y pecados, la piedra viva que es Jesucristo nos ha dado vida a nosotros nos transformamos en piedras vivas, pero no en piedras vivas que están solas. Porque dice el apóstol Pablo, dice que así como un cuerpo hay muchos miembros, muchos dedos, órganos, etc., así en el cuerpo de Cristo hay muchos miembros, muchas personas. Entonces nosotros estamos juntos, pero no somos como los ladrillos de una casa que están muertos. Forman parte de la estructura de la casa, pero no tienen vida. En cambio, el creyente, cada creyente que va siendo unido y enlineado en Cristo, tiene vida. Amén. Y entonces esa vida nos hace a nosotros crecer. Entonces dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Juntos formamos el cuerpo de Cristo, pero cada uno de nosotros como piedra viva también es el templo de Cristo. La Biblia dice que no sabéis que en vosotros mora el Espíritu Santo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que en vosotros mora el Espíritu Santo? Entonces, nosotros debemos continuar creciendo, continuar haciendo la obra. Entonces dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, el cuerpo de Cristo. Les digo, repito, en conjunto y personalmente somos el templo de Dios. Y después dice, como todo templo necesita un sacerdote. El sacerdote era aquella persona escogida por la divinidad, por Dios, para que intercediera entre el pueblo y Dios, para que todo el pueblo no se acercara a Dios, sino que hubiese alguien que hiciera ciertas ceremonias, ¿verdad? Entonces, en el Antiguo Testamento, pues el sacerdote presentaba todos los días sacrificios tras sacrificios, ¿verdad?, que nunca pudieron limpiar al ser humano. Pero cuando vino Cristo, Él de una sola vez y para siempre pagó el precio por nuestros pecados, ¿verdad? Y nos limpió de ellos y nos presentó a Dios justificados con un solo sacrificio. Entonces, ahora ya no hay necesidad de presentar sacrificios de animales y no tenemos necesidad de que cada vez que yo me quiero presentar a Dios, necesito del sacerdote, del pastor. Usted no necesita ni del sacerdote ni del pastor, porque nosotros mismos, dentro del templo que somos sacerdotes y podemos presentarnos a Dios. Y fíjense que el sacerdote del Antiguo Testamento necesitaba presentar primero un sacrificio para él, para poderse presentar. Nosotros en nuestro sacerdocio ya no necesitamos más sacrificio, porque Cristo nos hizo perfectos, por decirlo así, delante de Dios. Cuando la Biblia dice perfecto,
a una persona se refiere no a que no se equivoca, sino que a que está completo, a que ya se reunieron en él todos los requisitos y los reunió Cristo por nosotros. Amén. Y dice que Él fue el que rompió el velo para que nosotros tuviésemos entrada a ese oportuno socorro. Amén. Entonces, número 1, nosotros somos, una vez limpiados, somos el templo, pero también nosotros de nuestro templo somos los sacerdotes. Y ese templo tiene que servir para algo. Entonces, los templos antes eran para presentar los sacrificios. Ahora, todos los templos, hablando de las edificaciones, los cristianos nos reunimos para adorar al Señor y para tener ciertas ceremonias y actividades, para escuchar la palabra, etcétera, etcétera. Entonces, pero en mi templo personal... Esa era la pregunta. Nosotros como personas, como miembros de una iglesia, cada uno somos construidos, pastor, como una casa espiritual, cada uno de nosotros. Amén. Entonces, es decir que el día, por ejemplo, el día domingo, que es el día del Señor, todos, por decirlo así, todas las piedras vivas, todos los templos del mundo cristianos, que es nuestro cuerpo, nos reunimos en un solo lugar o en su iglesia local para adorar al Señor. Amén. Entonces, nosotros continuamos, amados hermanos, presentando esto. Mire lo que dice este versículo 5, se lo leo yo. Vosotros también, como piedras vivas, dice, sed edificados. Número 1, como casa espiritual. Tengo que desarrollarme en el Señor y por eso tengo que buscarlo a Él. Y sacerdocio santo. Tengo que ir aprendiendo, tengo que ir conociendo para ofrecer, oiga esto, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Definitivamente que no podemos nosotros presentar algo agradable a Dios si no lo hace Jesucristo primero en nosotros. Pero también nos aclara ahí que no hay un intermediario. Nadie va a llegar al Padre, dice, aceptables a Dios, y nos dice, por medio de Jesucristo. Algunas veces parece redundante, pero el Señor nos quiere dejar con claridad que nadie llega al Padre si no es por su Hijo. Amén. Jesús. Amén. Sí, de hecho el mediador entre Dios y nosotros es Jesucristo, ¿verdad? Él es. Ahora, vamos a ver los sacrificios que como creyentes nosotros tenemos que presentar delante de Dios. Y miren, Amén. Para eso quisiera que viéramos el primero de ellos, Romanos capítulo 12, versículos del 1 y 2, ¿verdad? Porque el 1 nos dice cómo nosotros presentamos el sacrificio y el 2 nos dice cómo conseguimos ese sacrificio tan importante. Miren lo que dice. Perdón, antes de continuar, esta es una pregunta, pastor, muy frecuente. Muchos dicen, no, es que ya en estos tiempos ya no se necesitan sacrificios, porque eso fue en el Antiguo Testamento, porque Cristo no había venido a morir. Pero hoy vamos a ver yo pienso que vamos a aclararnos cada uno los sacrificios espirituales que aún siguen vigentes. Amén, así es, amados hermanos. Entonces, y muchos se quedan con el versículo de Isaías, dice, sacrificios no quiero, sino misericordia. Pero eso se refería a esos sacrificios que el pueblo de Israel presentaba de una manera sin fe, sin creer verdaderamente, sin amor. Solo como ritual. Como ritual, así es. Pero vamos a ver qué nos dice. Oiga esto, por favor, Romanos capítulo 12, versículo 1, dice de la siguiente manera. El primer sacrificio son nuestros cuerpos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Nuestro cuerpo, que es templo, tiene que ser presentado delante de Dios. Entonces dice, así que, hermanos, os ruego, y nos dice las misericordias de Dios. Recuerde, este es el inicio del capítulo 12 de Romanos. Entonces las misericordias de Dios son todo lo que se describe en los primeros 11 capítulos de Romanos. Todo lo que Dios hizo por nosotros, cómo nos salva, nos perdona, nos santifica, nos justifica, etc. Todas esas son misericordias de Dios. Son acciones que Dios hace por amor a nosotros. Entonces dice, por la misericordia de Dios, que presentéis, no otra cosa, vuestros cuerpos, nuestra vida, ¿verdad? En sacrificio vivo. Y dice, en el Antiguo Testamento el sacrificio que se presentaba, el animal se llevaba al templo y ahí se mataba.
¿verdad? Aquí no hay muerte. La muerte que hubo para que nosotros nos presentáramos es la del Señor Jesucristo. Entonces dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, ¿verdad? Entonces allí nosotros vemos que el primer sacrificio que nosotros tenemos que presentar al Señor somos nosotros mismos. Amén. Y que no tiene que ser de manera intermitente, porque nos dice vuestro culto racional, que tiene que ser nuestra presencia agradable todo el tiempo y en todo lugar, presentarnos y tratar de mantener ese testimonio de manera continua, racional, que algunas veces lo exageramos, ¿verdad? Quizás solo para subrayar esa palabra, vuestro racional, vuestro culto racional, se refiere a un culto sabio, un culto inteligente, un culto que me va a producir. Porque hay gente que va a la iglesia por pura religiosidad, solo se va a sentar y nomás se sienta, su cabeza está por otro lado, otras personas están metidas en su teléfono. Eso no es racional. ¿Por qué? Porque no les va a producir nada. Eso es, por el contrario, es una actividad delante de Dios que es, por decirlo así, hipócrita delante de Dios. Amén. O sea, usted nos puede fingir a nosotros los humanos, pero a Dios no lo podemos engañar. ¿Qué vas a decir, mamá? Esa forma de presentarnos al Señor no tiene que ser solo en la iglesia, que me voy a comportar de un lugar, en mi casa o en el trabajo, o solo cuando estoy con creyentes, sino que tiene que ser de manera constante, de manera continua, que siempre podamos reflejar la imagen de Cristo. Amén. Y es que es un problema, pues, porque Dios está en todo lugar. Amén. No solo se trata de que yo tengo que presentarme santo delante de Dios el día domingo en la iglesia. Y llegamos bien bonitos, bien hasta con carita de ángel. Y toda la semana, pues, estamos solo actuando diabólicamente. No, amados, Dios está en todo lugar. Y el Señor dice, no tendréis dioses ajenos delante de mí. Entonces, amén. ¿Y qué quiere decir eso? La traducción correcta es delante de mi cara. ¿Y dónde no está Dios? En todas partes. Él está en todo lugar. Así es que, amén. Ahora vea, por favor, dijimos, los primeros sacrificios que presentamos delante de Dios es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo. El segundo sacrificio, que es muy importante, y no solo lo hagamos en la iglesia con el ministerio de alabanza, sino que es a diario. Mire lo que dice, por favor, versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Fíjense, amados, a mí me encanta este versículo porque primero nos llama a presentar delante del Señor. Dice, ofrezcamos, es algo que yo puedo dar delante del Señor. Una vez mi corazón ha sido redimido, yo puedo dar ese sacrificio. Ofrezcamos, ¿cuánto? ¿Cuándo? ¿Y por cuánto tiempo? Siempre a Dios. Y entonces dice, por medio de Él, que es nuestro Señor Jesucristo, porque repito, sin Cristo no podemos darle nada agradable a Dios. Entonces, por medio de Él, sacrificio de alabanza. Y sabe, una de las cosas que me gusta de este versículo es que allí sacrificio de alabanza puede ser mil cosas a nuestro entender, ¿verdad? Pueden ser canciones, pueden ser, qué sé yo, ¿verdad? No, mira, si es que hemos gastado en el humo que vamos a hacer en el momento de la administración, hemos gastado en las luces. Amados hermanos, aquí nos aclara específicamente a qué se refiere este sacrificio de alabanza. Dice Pablo, mire, póngale atención después de es decir. Es decir, cuando dice sacrificio de alabanza, luego dice es decir, o usted puede dar otra palabra, o sea, o lo que es igual a fruto de labios que confiesan su nombre. Esa es la importancia de qué tipo de alabanza se va a cantar. Amén. Y eso es importante. Dice, frutos de labios que confiesen su nombre. ¿Y por qué de labios? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, lo que nosotros alabemos y digamos de Dios debe salir desde nuestro corazón. Entonces, fruto de labios, o sea, palabras que confiesen su nombre. Amén. Que adoremos quién es Dios, que confesemos con nuestro canto lo que Dios es, o con nuestras palabras lo que Dios es, mis queridos hermanos. Por eso es que es bien importante que a la hora de estar en la iglesia, a la hora de la alabanza, usted esté concentrado en lo que está haciendo. Usted esté pensando en Dios. Es que tengo este problema. Ok, usted tiene el problema. Va a llegar un momento donde usted le va a presentar sus peticiones
peticiones delante de Dios. Pero antes de presentar sus peticiones, adórele a Él. Adórele a Él. Es cierto, usted tiene dolor en su corazón, adórele a Él. Y también nos dicen otra porción que si te sientes triste, que cantes alabanza. Si te sientes en cualquier situación, te sientes solo, te sientes triste, estás enfermo, que cante coritos. Amén, amén. Y entonces, hemos dicho, el primer sacrificio, nuestros cuerpos. Eso es esencia, amados. Tiene que ser santo, agradable a Dios, que es nuestro culto inteligente, un culto que da fruto. Que da fruto, ajá. Ahí es parte de nuestro testimonio, pastor. Segundo, sacrificios de alabanza, ¿verdad? Frutos de labios que confiesen su nombre. Entonces, mi cuerpo, mi alabanza, número 3, y este es súper importante. Oiga lo que dice el siguiente versículo, por cierto, Hebreos 13, 16. Y de hacer bien y de ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Aquí son dos en uno, ¿verdad? Sí. Número 1, de hacer el bien. De hacer el bien. ¿Qué es hacer el bien? Hacer la voluntad de Dios, amados. Amén. Eso es, no lo que sus criterios le dicen. No, pero es que yo creo que aunque la Biblia diga esto, yo creo que lo mejor es esto. Amados, si usted es hijo de Dios, usted tiene que ser una persona obediente y sometida a Dios. Cuando alguna situación le está obligando a hacer algo contrario a la voluntad de Dios, dice la Escritura, resistid al diablo, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero es que aquello me parece sabio. Mire, la Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, la mejor manera, amados, la mejor manera de ayudar a los demás, la mejor manera de hacer algo bueno es hacer la voluntad de Dios. Y hay cosas que nosotros no podemos ver, el trasfondo de las cosas. Entonces, cuando nosotros no sabemos qué hacer, haga lo correcto, lo que la palabra de Dios dice. Entonces, el tercer sacrificio que ahora vamos a ver, que ahora mencionamos, es hacer el bien, es decir, buenas obras. Compórtese el bien, compórtese bien, haga lo correcto. Bueno, esa es la segunda parte, pero hacer lo correcto, decir la verdad, ayudar a los demás, ¿verdad? Que es el siguiente. Todo lo que vamos a hacer en nuestras acciones, nuestras decisiones, busque que sean de buena voluntad. Amén. Porque algunas veces hacemos cosas, pero no de buena voluntad. Y es muy importante el tener la buena voluntad y el buen propósito. ¿Cuál es el buen propósito? Cristo. Siempre buscar la voluntad de Dios, ver si a Él le agrada y pensar siempre, así como decíamos antes, y cada acción que vamos a hacer, y esto lo haría Jesús. Tanto ya sea un niño, un joven, un adulto, una persona mayor de edad, siempre tenemos que preguntarnos, ¿y esto lo haría Jesús? ¿Esto le agrada a Jesús? Y así vamos a saber cuál es la buena voluntad y agradable al Señor. Así es. Y fíjense que el segundo sacrificio es de la ayuda mutua, no os olvidéis. Dice, y lo vuelvo a poner en su pantalla, dice, porque primero dijimos hacer el bien, hacer lo correcto, y después dice, y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales, entonces ya se refiere a los dos sacrificios, se agrada a Dios. O sea, la misma Biblia los está separando. Entonces, ¿por qué? Porque tanto hacer el bien, quiere decir, usted no puede hacer el bien y el mal al mismo tiempo. No, usted hace el bien, ¿verdad? Y de la misma manera, ayuda mutua es despojarme de algo que es mío para ayudar a otros. Ayudar a alguien en sus necesidades, ayudar a causas que son beneficiosas, ¿verdad? A despojarme de algo que es mío, que es de mi propiedad, para ayudar a otros. Por eso es que eso es sacrificial. Hacer el bien muchas veces es sacrificial y ayudar a otros es sacrificial. Amén. Ayudar a la obra de Dios es algo, es necesario. Es un sacrificio que nosotros debemos de hacer. Nosotros vamos, trabajamos, nos ganamos el pan de cada día, nuestros ingresos, y de esos ingresos Dios ha dispuesto que nosotros nos presentemos con algo a la casa de Dios para apoyar la obra de Dios. Amén.
Y dice el Señor también que cuando en esta parte que no nos olvidéis de esa ayuda mutua, allá en Proverbios nos dice que el que da a otra persona, a Jehová presta, y Él nos va a recompensar. Y Él pagará. Y Él pagará. Correcto. Y nosotros hemos comprobado en este caminar cristiano que el Señor no solo nos devuelve lo que hemos dado, sino que nos devuelve mucho más, al 100, como dice su palabra, al 100 por 1. Y el ayudar a la obra no como una donación para, bueno, aquí es para el fisco, bueno, también allá, ¿verdad?, en nuestro país, pero darlo como una ofrenda al Señor, sacrificial, sabiendo que no damos porque queremos una retribución, sino que retribución del Estado, sino que una retribución del Señor. Y nosotros podemos decirle, el Señor siempre nos devuelve y nos recompensa mucho más y nos va dando, y nosotros cuando nos damos cuenta van llegando bendiciones y no sabemos de dónde. Así es que darlo con un corazón suelto, pastor. Entonces hemos dicho, para resumir, nuestros cuerpos, sacrificios vivos, ¿verdad? Sacrificios espirituales, nuestros cuerpos, nuestra alabanza, nuestras buenas obras, el hacer el bien y la ayuda mutua. Y allí están incorporados, amados hermanos, no solamente, recuerden, no solamente ayudar a otras personas, sino que ayudar a la obra. Tengo que ser parte, tengo que agregar dentro de mis finanzas una porción, la que usted quiera, para la obra de Dios. Ahora, y el Señor, pastor, solo agregar, es tan fiel que eso nos ayuda a la mayordomía, a la administración, tanto personal, de nuestra finanza, de nuestra casa, y el poner una parte, el Señor recompensa, que nos hace que nosotros podamos orientar todo y tener un presupuesto. Ahora, oiga el quinto. El quinto es súper interesante, amados hermanos, porque nosotros decimos, no, tengo que ir a ganar almas, un alma para Cristo, ¿verdad? Como que, y alguien una vez me dijo, ¿cómo que se la das hacia el Señor y te sentís muy, muy acá porque ganas almas y presumes de eso? No, yo no presumo de esto, pero miren lo que dice el versículo 15, por favor, y esto es para todos los cristianos, que deberíamos de ser predicadores del Evangelio, que todos los cristianos deberíamos de ser ganadores de almas, porque a todos nos ha mandado a llevar la palabra a otros. Miren lo que dice, por favor, porque aquí el sacrificio es muy, muy especial. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que Dios me es dada. Por la gracia que de Dios me es dada. Por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Entonces ahí nos damos cuenta, amados hermanos, ¿verdad?, que mi ministerio como creyente, además de hacer todo esto, yo tengo que llevar a otros para Cristo. Llevar esas buenas nuevas de salvación. Amén. Y mire, todo sacrificio presentado al Señor, todo sacrificio recibe su recompensa. Amén. Y por eso presentar la palabra a otro, va a recibir usted su recompensa. Nosotros presentamos, cuando predicamos y alguien se convierte, nosotros presentamos a esta persona que iba derecho al infierno. El Espíritu Santo lo redime, por eso es que dice santificada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene y lo redime, y nosotros lo presentamos a Dios ya no como un impío, que la palabra impío significa sin santidad, sino que por el contrario una persona lavada con la sangre de Cristo, y esta persona es agradable al Señor. Por eso, amados hermanos, también la ganada de almas es un sacrificio delante de Dios, y cuando se convierte, dice la Biblia que inclusive, dijo el Señor, que hasta hay fiesta en el cielo. Amén. ¿Por qué? Porque un sacrificio agradable a Dios se presentó delante de Él. Yo le pregunto a usted, ¿usted gana almas? ¿Usted ha predicado el Evangelio? No digamos desde un púlpito, porque usted no necesita un púlpito. Usted necesita solamente compartir las buenas nuevas de salvación, compartir el Evangelio con otra persona. Y eso es lo que nos manda el Señor, que vayamos a aquel, no,
porque muchos se quiere compartir en la iglesia donde algunas veces ya se conoce del Señor, pero nos dice a los gentiles, aquellos que no conocen del Señor, el poderles llevar en la palabra, como dice, primero Jerusalén en nuestra casa, llevarla a nuestra casa, luego a Samaria, aquellos que no son creyentes, a nuestro trabajo, a otros lugares y hasta lo último de la tierra. Amén. Algunas veces nosotros no podemos llegar como persona a su círculo social, pero usted tiene otras amistades. Hoy podemos llegar hasta lo último de la tierra por medio de las redes sociales, porque algunas veces sus contactos no son mis contactos, pero usted puede compartir una palabra, usted puede evangelizar ya sea de persona a persona con una llamada o compartirle si no quieren escuchar. Algunas veces dicen, yo no tengo las palabras como decirle, comparta una transmisión del estudio. Ok, entonces sigamos. Hemos dicho, los sacrificios, nuestros cuerpos, la alabanza, buenas obras, ayuda mutua, los nuevos convertidos cuando predicamos de la palabra, y el sexto, solo son 7, el sexto es el amor de Cristo manifestado a los demás. Mire lo que dice, por favor, Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amados, mire, muchas veces, a veces amar es fácil, ¿verdad? Hay personas que es bien fácil amarlas, ¿verdad? Son personas que no son simpáticas, no son agradables, ellos mismos, ¿verdad? Hay un clic, ¿verdad? En la relación. Y es una relación sana, no necesariamente tiene que haber algo oscuro, sino que dos personas se cayeron bien y se ayudan y se motivan, eso está bien. Pero hay personas, amados hermanos, que somos difíciles de amar. Amén. Oiga, hay personas que somos difíciles de amar. El que sea difícil de amar no depende de usted, sino que de las cosas que ellos han pasado, ¿verdad? La manera de ser de una persona es resultado de todo lo que ha enfrentado, de todo lo que ha sufrido, de todo lo que le han robado, de todo lo que le han mentido, etcétera, etcétera. Entonces, al final, cada persona es como resultado de todo lo que ha enfrentado. Del cúmulo de cosas. Del cúmulo de cosas, ¿verdad? A usted lo perdonó el Señor, lo redimió el Señor y lo ha bendecido el Señor. Entonces, usted de ese amor que Dios le ha dado, porque recuerde que la Biblia dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, es un amor de respuesta a Dios. Entonces de ese amor yo tengo que venir y derramar ese amor en aquellas personas que son difíciles de amar. Lo sabemos, amados hermanos, yo entiendo, yo soy un pastor difícil de amar, quizás sí, pero le corresponde a usted derramar no de su amor carnal. A un cristiano no le interesa el amor carnal de otro hermano, el amor de Cristo. Amén. Reflejado en el corazón. Eso es, porque el amor carnal es un amor que requiere, ¿cómo se llama? Retribución, ¿verdad? Pero también el amor de Cristo, pastor, si nosotros ya recibimos ese amor, vamos a dar. Y una muestra de que no hemos recibido ese verdadero amor es que no podemos dar ese amor a otro, ni el perdón. Y el Señor dice que el amor cubre todas las faltas. Así es. Entonces, amados hermanos, el sexto sacrificio es el amor de Cristo en nosotros para los demás. Para los demás. O sea, es una belleza recibir el amor de Cristo. Qué bueno es, ¿verdad? Todos bueno es todo el tiempo, y todo el tiempo Dios es bueno. Perfecto. Ajá. Pero ese amor que yo recibo tengo que darlo a otra persona. Amén. Y amados hermanos, como pastor, yo le entiendo cuando usted me dice, no, pastor, pero es que algunos no sé qué. Sí, es cierto. Pero por eso se llama sacrificio. Sacrificio. Y si tenemos amor, dice que se cubre todo. Así es. Le hicieron algo, piensa en Cristo. O sea, tampoco tenemos que ser tontos, pues. Si usted va a donde alguien y alguien le ofendió, alguien le dañó, usted tiene que perdonarlo, ¿verdad? Mostrarle su amor, pero haga distancia entre estas personas mientras esta persona no cambie su actitud. Amados, hay personas que la Biblia dice que sus palabras son como golpes de espada. Ok, perdónelo, pero hágase a un lado y ya no siga con esta persona. Si esta persona le traicionó, usted no agarre resentimientos por eso, ¿verdad? Perdónelo, pero ya no le vuelva a creer.
O sea, tenemos el Espíritu Santo que nos hace sabios. O sea, el perdón no implica renovación de relación por completo. Así, amados hermanos, porque hay quienes no cambian. Y si usted no perdona, número 1, está en pecado. Número 2, está en resentimiento y usted solo se está haciendo daño. Entonces, tiene que perdonar. Y ya no digamos si la persona que lo ofendió va a usted y le pide perdón. Allí sí estamos bien fregados. Porque tenemos que mostrar. Así es. Andar en amor. Y tengo que perdonar 70 veces 7. Es decir, Amén. siempre pues. Entonces, amados hermanos, eso es sacrificial, es hiper sacrificial. Amar a aquel que no se deja es difícil. Un sacrificio. Sí, así es, por eso es sacrificio. Amén. Y un sacrificio espiritual que le va a redundar a usted en bendición. Amén. Porque usted está manifestando el amor y el perdón y la vida del cristiano, amados hermanos. Y por último, oiga bien, por favor, eso es algo que tenemos que hacerlo todo, practicarlos todos. Algunos lo tienen en el olvido y son... El último sacrificio que vamos a ver son nuestras oraciones. Oiga esto, por favor, porque es súper interesante, pues, porque algunos, por ejemplo, tenemos un culto de oración. Ay, ahí casi nadie va. ¿Verdad? Casi nadie va. Y estamos necesitados, brother. Necesitamos esto, que nos ayuden, que algo legal, que cuestión de salud. No aparecen hasta que ya está en las últimas aparece. Entonces, con gemidos indecibles. Sí. Pero oiga, por favor, lo que dice el Apocalipsis capítulo 8, versículos 3 y 4. Y mire qué interesante. Y Amén. Este es el último sacrificio que vamos a ver ahora. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Amén. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Amén. Gloria Oiga a Dios. esto, por favor. Todas sus oraciones llegan a Dios. Todas sus oraciones llegan a Dios. A veces oramos como una práctica diaria, que es muy bueno, ¿verdad? Usted tiene que orar porque Dios le ayude a ser maduro, porque Dios le ayude en todo lo que haga. A veces nosotros vamos al Señor porque estamos sufriendo, ya sea nosotros o oramos por otra persona a quien amamos, o inclusive a una persona que quizás es lejana a nosotros, pero nosotros la presentamos en oración. Todo eso como incienso, oiga bien, incienso, sube al Señor, ¿verdad? Así en el Antiguo Testamento el incienso, Dios lo estableció y dijo: yo quiero que me hagas el incienso de estas y estos ingredientes y no lo ocupen para otra cosa. El que lo ocupe va a ser arrancado de Israel. Entonces Dios quería que todos los sacrificios tuviesen ese olor agradable. Entonces aquí está comparando, oiga bien, aquí en Apocalipsis está comparando nuestras oraciones al incienso antiguo testamentario que venía y se iba a Dios y se presentaba a Dios. Entonces nuestras oraciones son no solamente agradables a Dios, ¿verdad? Llegan a Dios, les son agradables, ya sea oraciones de dolor, ya sea oraciones de lo que sea, inclusive, amados hermanos, aquellas oraciones que usted está pidiendo que Dios se encargue de una persona porque lo ha dañado. Mire, Dios prefiere que usted haga eso y que le diga eso a que usted tome la venganza por sus manos, porque Él dijo: dejad lugar a aquel que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago. Entonces, cuando usted va al Señor, es cierto, nosotros no deberíamos tener resentimiento con nadie, pero cuando usted va al Señor, le está dando a Él el derecho que de Él es para que Él tome control, y todo eso Amén. llega a la presencia de Dios. Y si nosotros juntamos estos sacrificios que hemos mencionado, ¿cómo no va a ser grato al Señor este incienso, esta oración, si estamos tratando, ¿verdad?, de cumplir su voluntad para que esas oraciones no se queden en el techo, sino que pasen y lleguen a su presencia Y fíjense como sacrificios espirituales de cada uno de nosotros,
como templos en construcción espiritual. Y tratando de explicar esto que pasó, el contexto de esto, ¿verdad? Recuerde que toda la Apocalipsis es una visión que tuvo el apóstol Juan. Y entonces él vio el momento en el que Dios, o el proceso en el que Dios va a volver a recuperar todas las cosas y va a destruir y va a mandar a condenación a todos los reinos del mundo y a todas las personas que no le han conocido a Él. Entonces, amados hermanos, en ese momento se recuerda usted que se están quitando los sellos del libro, ¿verdad? Y una de esos sellos son las oraciones de los santos, es decir, que es algo que Dios va a agregar al fuego que está consumiendo la tierra, porque el mundo impío ha hecho sufrir a sus santos. Amén. Entonces, amados hermanos, eso, oiga bien, esto es lo que, ¿cómo se llama? Es lo que Dios desea que sus hijos practiquen, mis queridos hermanos. Así es que, amados hermanos, ahí están con ustedes, lo repito, solo para terminar, los sacrificios espirituales son el cuerpo del creyente, las alabanzas, las buenas obras, la ayuda mutua para con los demás, la predicación y los nuevos convertidos, el amor de Dios que nosotros compartimos con los demás, y las oraciones de los santos. Ahí están los 7 sacrificios espirituales que como creyente usted y yo debemos de transmitir. Bien, mis queridos hermanos, llegamos hasta aquí. De hecho, nos pasamos de tiempo, pero ha sido con el deseo de ayudarle y de compartir y de aprender de esa preciosa palabra, ¿verdad? Y de saber que todo esto que hemos hablado es lo diario nuestro, amados hermanos. Tenemos que manifestar el amor, tenemos que cuidar nuestros cuerpos y tenemos que presentarlo honroso delante de Dios. Tenemos que levantar alabanzas, tenemos que hacer buenas obras, tenemos que ayudar a los demás, mostrar que hemos sido renovados, tenemos que predicar el Evangelio, llevar a Cristo nuevas personas convertidas. Tenemos que mostrar el amor de Cristo a los demás, aunque sea difícil. Y por último, nuestras oraciones son un sacrificio que es espiritual, agradable al Señor. Amén. Bien, mis queridos hermanos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Recuerde que seguimos con este mismo estudio del capítulo 2 el próximo miércoles. No se lo pierda, a partir de las 7 de la noche. Y es una bendición para nosotros seguirlo haciendo. Vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que nos permita, mis queridos hermanos, presentar esos sacrificios diarios, espirituales, de manera diaria y no así esporádicamente, sino que honremos a Dios en todo momento, en todo lugar, donde sea que nosotros nos encontremos. Amén. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos en esta hermosa noche, Señor, de la oportunidad de presentar esta palabra y de recordar esos sacrificios que como creyentes tenemos que manifestar a otras personas. Bendice la vida de tus hijos, de todos los que han estado conectados, Señor. Bendíceles, Padre, y permite que tu Santo Espíritu les bendiga a ellos grandemente y que esta palabra que se ha compartido pueda ayudarles a crecer a cada uno de ellos. Gracias, Dios, gracias, Padre. Ayúdanos a producir estos sacrificios espirituales delante de tu presencia, Señor, porque sabemos, Padre, sabemos que honrarte a ti es lo mejor que nosotros podemos hacer. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Bien, mis queridos hermanos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Recuerde que como cristianos, nosotros tenemos que buscar siempre agradar a nuestro Señor. Amén. Y como siempre, no podemos despedirnos de usted sin antes decirle que el Señor le bendiga grandemente y recuerde, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Si usted no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal en este momento delante de usted, ahí en su pantalla va a salir una oración para que lo haga. Muchas gracias. Recuerde, Cristo es la única esperanza. Amén. Gloria a Dios. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día.
Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Y amén. Si hizo esta oración, bienvenido a la familia del Señor. Aleluya. Gloria a Dios.